un problema que pasa muy a menudo. Está relacionado a la salida de los programadores. Muchas veces, una de las malas prácticas que se tienen dentro de las áreas de TI es que los programadores tienen el código fuente de sus aplicaciones en sus equipos de la empresa, propios, de las consultoras a las que pertenecen. Entonces, hay puntos, sobre todo cuando sale este programador, ya sea que se le dé las gracias o que él encuentre una oportunidad laboral diferente, que hay una pérdida en el resguardo del código fuente. Cuando esto sucede, regularmente pues tenemos la preocupación de si se quiere hacer un mantenimiento o algún cambio, de cómo es que deberíamos de hacerlo. Para esto, bueno, hay una serie de trucos, de tips que les pueden servir para poder hacer un proceso de reingeniería. Sin embargo, cuando es una necesidad apremiante el tener que hacer un cambio de manera urgente, existe un proceso que yo he utilizado a lo largo de muchos años, en el cual puedo hacer una reingeniería rápida específicamente a una parte del código y únicamente hacer una sustitución de la compilación de esa parte del código para poder atender un cambio. En efecto es algo no tan sencillo, pero tampoco es algo que sea sumamente complejo. En principio voy a tomar el ejemplo del servicio web que trabajé antes, y aquí lo que voy a hacer es sacar la funcionalidad de la operación devolver saludo y la voy a poner dentro de un paquete diferente. En este caso la voy a poner dentro de un paquete llamado hola.ejb. Y aquí lo que voy a hacer es crear una clase llamada hola.ejb. Aquí es donde voy a poner la funcionalidad del código fuente que está aquí. Esta funcionalidad me la voy a llevar para acá con un método de tipo string llamado hola persona. Y este código lo que hará será recibir el atributo nombre y ser quien retorne el saludo de la persona. Algo particular de este código es que será un EJB para poder hacer una inyección de dependencias en el servicio y no tener que realizar una instancia de clase. Parto de la idea de que las personas que visualizan este video ya tienen conocimientos avanzados y conocen la diferencia entre una generación de instancia y una inyección de dependencias. En este caso hablamos completamente de una inyección de dependencias. No estaríamos generando nada de instancias a través del operador new que reserva en la memoria espacio para un objeto. Entonces aquí vamos a poner hola EJB. Y básicamente aquí lo que estaríamos haciendo sería invocar a hola EJB a persona y le pasaríamos el atributo persona. Y con esto la funcionalidad debería de ser igual. No estaríamos alterando básicamente nada del código. Lo que vamos a hacer es exportarlo y vamos a hacer la instalación en nuestro servidor y hacer la prueba. Vámonos a nuestro servidor. Voy a instalar la aplicación. Es una instalación rápida. Como es un EAR, no nos va a pedir el contexto, sino que va a asignar el nombre del componente como el contexto. Y aquí le vamos a dar revisar. Eso siempre lo hacemos para el tema de la sincronización de cambios. Vamos a darle iniciar. Y nosotros ya tenemos dentro del SoftUI la invocación al método.
De hecho, aquí no debería de cambiar a nivel de raíz de contexto, debería de ser Hola Mundo Was, que fue el que es el nombre de la aplicación. Cuando inicie el SubUI, creo que no lo tenemos guardado. Vamos a decirle aquí que no. Vamos a cerrar toda la parte de publicidad. Vamos a darle nuevamente New Swap Project y vamos a traernos la llamada al servicio web. Estamos sobre HTTPS // localhost (9443) // Hola Mundo Was y el nombre del servicio, que es saludar. Y aquí está el servicio. Vamos a extraer el WSDL y este es el que vamos a utilizar aquí con la palabra saludar. Muy bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer es nuevamente ponerle Abel. Y en este caso nos mandó un error interno. Hay que verificar a nivel de servidor por qué fue este error que tenemos. Para eso nos vamos a ir al log. Dentro de la carpeta IBM, WebSphere, App Server, Profiles, en nuestra instancia, en la carpeta de logs, dentro del server 1, y aquí tenemos el system out. Entonces, al final del archivo log vamos a poder ver el error. Aquí lo que nos dice es que no ha podido hacer la inyección del componente EJB. Esto sucede cuando este componente no ha sido inyectado. Ok, estábamos en el problema que se presentó. Quedamos en que teníamos un error que nos indicaba que no había podido hacer la inyección de la dependencia. Entonces vamos a regresar al código y verificar por qué no pudo inyectar la dependencia. En este caso es muy sencillo identificarlo. Aquí estamos haciendo la referencia de que vamos a hacer la inyección de un componente de tipo EJB. En el EJB, que es este, sin embargo, únicamente indicamos que es un EJB, pero no le pusimos el estado que va a guardar este EJB. Es importante recalcar que hay tres estados. Hay estado que es stateless, stateful y singleton. Es con estado, sin estado y instanciación única. Entonces vamos a ponerle que sea un EJB de tipo stateless. De hecho, a partir de la versión 3.1 de EJBs, la notación de EJB como tal es opcional, no es necesario que la pongamos. Con que le indiquemos el tipo de estado que va a guardar el EJB, con eso es suficiente. Entonces vamos a volver a generar el componente con esta modificación en la notación y vamos a probar nuevamente que esté funcionando. Entonces voy a guardarlo. Me voy a ir a mi servidor. Me indica que la sesión ha terminado. Vamos a actualizar. Vamos a entrar con el usuario de nuestro servidor, que esto cuando instalamos el servidor le pusimos un usuario por default que es wasadmin. Cada quien puede poner el usuario que mejor se identifique y que le sirva para su ambiente de desarrollo. Vamos a detener la aplicación. Vamos a desinstalarla y vamos a sincronizar nuevamente los cambios. Ok, vamos a instalar ahora la nueva aplicación. Vamos a siguiente, siguiente, siguiente y siguiente. Finalizamos el proceso.
Le damos en revisar e iniciamos la aplicación. Muy bien, ahora vamos a hacer la prueba nuevamente utilizando el servicio. Aquí, por ejemplo, vemos que ya nos contesta correctamente, ya está haciendo bien la inyección de dependencias. Muy bien, hasta este punto pareciera que todo es nada más la inyección de dependencia del EJB, pero supongamos que en algún momento el programador que hizo el código inicial se va. Ya sea que lo despidan, ya sea que él decida irse por otra oferta, pero se va y se lleva la última versión del código fuente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer si tuviéramos que hacer un cambio en este servicio? Bueno, básicamente sería confiar en que al momento de que él se vaya, entregó la última versión, que alguien la probó, que alguien la desplegó y que tenemos todo el mecanismo de versionamiento que se necesita para poder garantizar la fiabilidad de esa última versión. Cuando eso no sucede, que es en ocasiones, muchas veces, por no decir casi siempre, una alternativa que se tiene para poder ejecutar operaciones de manera rápida es tomar la última versión del componente que tenemos garantía que está instalado, en este caso la que está en producción, y exportarlo. Nosotros vamos a poder exportar el componente en un formato zip. En este caso, siempre la recomendación es crearnos una carpeta donde pongamos el componente e ingresar el componente dentro. Ahora, aquí yo también lo que recomiendo es tener una duplicación del componente. Y en el caso del componente original que descargamos, aunque nos lo descarga con una extensión zip, en realidad el componente sigue siendo un NEAR. Entonces es importante cambiarle la extensión. Si lo subieron como un WAR, la extensión va a ser un WAR. Para el caso del componente copia, lo podemos dejar como zip y va a ser el componente que vamos a utilizar. Aquí lo que yo hago regularmente es tomar el componente, ingreso al componente. Aquí WinRAR me indica que no tengo una versión de paga, entonces me va a estar mandando mensajes, no afecte nada, pero me está indicando que no tengo una versión de paga. Yo lo que hago es acceder al componente y extraer los binarios o los archivos compilados que quisiera modificar. En este caso, si a mí me pidieran una actualización sobre el método que saluda, pues yo extraería la clase hola ejb.class. Lo que haría sería acudir a un sitio. Hay un sitio que se llama Java de Compiler, que es muy bueno, que tiene una facilidad para hacer de compilación online con diferentes algoritmos de compilación. No es esta, es Java de Compiler, tampoco es esta. No, es Java de Compiler online con HAT. Déjenme verificar cuál es. Pero no es ninguna de estas páginas. Bueno, en realidad pueden utilizar cualquier versión de decompilación de Java. Yo en particular hay una página que a mí me ha gustado mucho, que es la que yo he utilizado para hacer este tipo de operaciones. Lo que me preocupa es que pareciera que ya no está. Me parece que ya no está la página que yo utilizaba. Pero podemos utilizar básicamente cualquier página de decompilación online. Entonces, en este punto, lo único que necesitamos
es seleccionar el archivo que vamos a utilizar para decompilar. Vamos a seleccionar la clase y vamos a darle decompilar. Como ven, casi todas las páginas tienen diferentes mecanismos de decompilación. Estos son motores. Yo en lo particular siempre inicio con HAT. Hay una versión descargable donde ustedes pueden hacer la decompilación a través de comandos. Sin embargo, a mí en lo personal es el que más me gusta. Aquí, como pueden ver, hace una decompilación del código fuente. Es una decompilación muy certera. No es 100% igual, pero sí es muy certera en lo que está haciendo el código. Bueno, vámonos a Eclipse y vamos a generar un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que se llame un proyecto de tipo web, que se llame auxiliar reingeniería. En este caso no necesito generar un EAR, únicamente necesito poder compilar el proyecto. Vamos a activar siempre la parte del web XML para poder utilizarla. Y aquí lo que voy a hacer es generarme una nueva clase. Lo importante en esto es respetar cómo está la compilación. Aquí lo que me indica es que esta clase pertenece al paquete hola.ejb. Entonces eso lo voy a respetar de este lado. Hola.ejb. Y en el caso del nombre de la clase también lo voy a respetar como está de este lado. Con eso voy a generar la clase dentro del paquete como la tiene. Una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es copiar el código tal cual me lo decompiló HAT y lo voy a sustituir. Aquí, por ejemplo, hay que hacer un proceso de análisis. Yo en el momento que observo que esta clase tiene ciertas definiciones, yo lo que empiezo a hacer es analizar la estructura de la clase. Algo que hacemos todos los programadores es asociar las clases con el nivel de funcionalidad que tienen de acuerdo con el modelo vista controlador, con el tema de inyección de dependencias. Siempre le ponemos algún identificador dentro de su nomenclatura que nos permita tener una noción básica de qué es lo que utiliza. Aquí, por ejemplo, únicamente por el concepto de EJB, yo deduzco que esta clase era un EJB. Las buenas prácticas nos indican que si yo voy a usar un EJB, tengo que señalar dentro del nombre de la clase que es un EJB. Ahora, lo que yo no sé es si la naturaleza del EJB es con o sin estado, o si es un singleton. Esta parte yo la voy a tener prácticamente que deducir a partir de las operaciones que yo vea dentro de la clase. Por ejemplo, yo aquí identifico que esta clase tiene un método que saluda a una persona. Por ende, puede saludar a cualquier cantidad de personas y ser invocada por cualquier cantidad de instancias. Por tal motivo, descartaría que fuera un singleton, por la naturaleza de la operación que ejecuta. Por tal motivo, yo lo que haría sería definirle el primer nivel, que sería statelets. Con esto yo puedo empezar a operar y a trabajar. Obviamente habría que hacer una serie de pruebas. Aunque yo haga las modificaciones de reingeniería y el programa funcione, yo tengo que probar que se comporte como yo espero que se comporte. Aquí, por ejemplo, yo puedo deducir que este constructor que está inicializado con parámetros vacíos es un constructor por default. Y al ser por default y no tener inicialización de ningún tipo de parámetro, yo lo puedo eliminar. Ahora, aquí en este return, yo estoy viendo que está haciendo una concatenación de una cadena de tipo string builder y haciéndole un toString. Esto yo puedo dejarlo de esta manera, o al momento de analizarlo, yo sé que es exactamente lo mismo que regresar solamente la cadena
concatenado al nombre, sin necesidad de hacer el método toString. Entonces yo podría hacer esta modificación y saber que es exactamente lo mismo. Esto ya va a depender un poco de qué tanto queramos interactuar con la reingeniería. Aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es, en lugar de decir hola estimado, voy a poner hola amigo, esta es una versión 2. Y con eso yo estaría haciendo la modificación a la clase. Ahora, para probar que esto funciona, lo que voy a hacer es exportar el componente y compilarlo para que al momento de yo generar este componente pueda obtener el archivo .class. Voy a compilarlo. Este componente lo debo de tener aquí en el escritorio. Y aquí, por ejemplo, si yo abro este componente, aquí me va a indicar que no hay un programa. Puedo seleccionar alguno de la lista o directamente puedo darle clic derecho y abrir con. Bueno, me mandó exactamente lo mismo. Aquí lo que hago es buscar a WinRAR dentro de mis aplicaciones para indicarle que la aplicación se va a abrir con WinRAR, ¿no? Voy a extraer el archivo .class que está aquí y este archivo lo voy a copiar en algún punto de mi equipo donde yo después lo pueda utilizar. Muy bien, entonces ya que tengo yo ese archivo, voy a regresar a mi archivo original. Si ustedes observan, este es el archivo original que yo tenía. Aquí lo que voy a hacer es sustituir el archivo con la nueva versión. Automáticamente WinRAR me permite hacerlo. Entonces yo le voy a dar a aceptar. Me va a decir que no. Ok. Vamos a volver a abrir el componente desde el inicio. Lo tengo en descargas. Vamos a abrir un nuevo explorador. Lo tengo aquí en descargas. En Hola Mundo. Sería este EAR. Voy a seleccionar nuevamente de la lista de aplicaciones. Me dice que compre la licencia. Obviamente no la necesito para esto. En cada interacción me va a decir que necesita la licencia. Voy a abrir hasta el punto donde esté el archivo. Y luego aquí en el escritorio voy a jalar el archivo a la sección donde está la clase original y le voy a dar a aceptar. Entonces con esto yo ya hice la modificación del archivo. De hecho aquí me aparece que la modificación la hice hoy a las 9:42 de la mañana. Lo que me permite comprobar que es la versión que yo modifiqué. Una vez que hago eso voy a empezar a cerrar y me va a decir que si deseo actualizar el archivo. Él en automático va a hacer la compresión del archivo y lo va a poner dentro del componente EAR para poderse instalar nuevamente. Bueno, entonces una vez que pasamos el archivo dentro del archivo empaquetado y que vimos que ya coincide con la fecha del día de hoy, o más bien del día de creación del archivo, porque puede ser que lo pasen en una fecha diferente, pero coincide con la fecha de creación del archivo, ¿no? Si yo me voy a la carpeta y verifico esta fecha, debe de coincidir exactamente con la fecha de creación 9:42 y 9:42. Entonces, una vez que tenemos ya el nuevo archivo, lo que vamos a hacer es hacer la instalación del componente. Vamos a hacer la instalación del componente. Nos vamos a aplicaciones. Seguramente la sesión ya murió. Metí mal el usuario. Y ya con la sesión iniciada vamos a volver a instalar la aplicación. Vamos a desinstalar. Vamos a desinstalar la aplicación anterior. Vamos a desinstalarla. Vamos a darle sincronizar. Y vamos a instalar la aplicación nueva.
como observan, esa aplicación sigue siendo el zip que bajamos y al que le cambiamos la extensión a .ear. Entonces guardamos los cambios e iniciamos la aplicación. Inicia sin ningún problema. Entonces desde SoftUI vamos a probar nuevamente el servicio. Y como ven, ya me devuelve la información de la modificación en el método. Y en este caso lo que hice, bueno, fue crear un proyecto adicional considerando las mismas características y estructuras del proyecto original, haciendo un proceso de deducción para el tema de la reingeniería y sustituyendo el .class compilado dentro de la versión que considerábamos productiva. Les digo, esto es algo muy común en proyectos muy grandes. Me ha pasado tanto en instituciones bancarias en México como en Estados Unidos. Muchas veces, por el paso de los años, se va perdiendo el resguardo del código fuente. Aun cuando se manejen versionamientos, aun cuando haya toda una documentación y metodología detallada de la creación de un software, se va perdiendo. Les digo, esto es experiencia tanto en México como en Estados Unidos, y la forma en la que yo lo he resuelto y me ha sido hasta el día de hoy una de las formas más amigables, que me da la garantía de que estoy no alterando la demás funcionalidad productiva y únicamente la funcionalidad que me compete es mediante este proceso de reingeniería. Nuevamente, el fin de este video es que ustedes tengan una guía para cuando se les presente un problema similar, sepan cómo partir, tengan una noción de qué es lo que pueden hacer para llegar a la solución deseada. Y bueno, como puntos importantes de este video, lo que quiero destacar es el tema de la decompilación de anotaciones. Como pudieron observar, al momento de que nosotros decompilamos, bueno, ya no lo tengo aquí, pero al momento de que nosotros decompilamos, el decompilador no devolvió las anotaciones, únicamente devolvió la información analizable por él, omitiendo todo lo que es annotation. Eso yo hasta el momento no he logrado encontrar un decompilador que te las devuelva, por lo que seguramente en esos casos sí se batallaría un poco. Hay que hacer un proceso de deducción y de lógica. Les digo, esto no es de 5 minutos, pero es factible, ¿no? Entonces, pues eso sería lo último que me gustaría comentar. Espero que les sirva, y el siguiente video también será algo de carácter informativo. Tengo pendiente también el video del mail. Ese voy a intentar hacerlo en estos días de cuarentena. Y bueno, aprovechar este tiempo para que el conocimiento siga creciendo en las fábricas que integran la solución.